Hola, este vídeo lo dedicamos a hablar del expediente penitenciario. Veremos con detalle qué es, cómo se estructura y los documentos que lo componen. Podemos imaginar que a consecuencia de la privación de libertad se originan muchísimos documentos con informes, resoluciones judiciales y administrativas, decisiones, datos, propuestas, escritos, etcétera, etcétera. Precisamente una de las funciones más importantes de la oficina de gestión, podríamos decir incluso que la primordial, es gestionar toda esa documentación. Gestionar el expediente penitenciario y tramitar los diferentes documentos que lo componen. Por eso vamos a dedicar este vídeo a hablar con detalle de qué es el expediente penitenciario y de qué documentos nos vamos a encontrar en su interior. Un expediente es, en primer lugar, según la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el conjunto ordenado de documentos y de actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa. Eso sería un expediente. Pero claro, si estamos hablando de expediente penitenciario, este conjunto de documentos y de actuaciones tienen que ser de índole penitenciaria, es decir, tienen que estar referidas a una persona privada de libertad en un centro penitenciario. Por tanto, diríamos que el expediente penitenciario lo que hace es recoger toda la información personal, procesal, penal, penitenciaria de la persona privada de libertad, desde su ingreso hasta su excarcelación. El expediente penitenciario y el conjunto de documentos que lo componen, es importante mencionar, son informaciones o datos que no pueden ser revelados a terceros. Únicamente pueden ser cedidos o tratados en las condiciones que establece la ley en el ejercicio de las funciones que son propias de la administración penitenciaria. Por eso se recuerda que los funcionarios que gestionen estos expedientes tienen el deber de guardar secreto de esas materias cuya difusión esté prohibida y de guardar en general pues, la debida discreción sobre los asuntos que conozcan por razón de su cargo o de su puesto de trabajo. Pero al mismo tiempo que existe este deber de los funcionarios de reserva con respecto a los datos de los expedientes, también los internos tienen el derecho a ser informados de su contenido. El ser informados o recibir información actualizada de la información procesal y penitenciaria constituye un derecho de los internos, un derecho que además se reitera a lo largo de varios artículos de la legislación penitenciaria. Este derecho genérico de información se concreta de forma además mucho más específica en lo que denominamos acceso al expediente penitenciario, el derecho de acceso. Este derecho de acceso al expediente penitenciario se recoge y se menciona específicamente en el artículo 15 bis de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que nos dice que solamente se puede limitar, me refiero al derecho de acceso, solamente se puede limitar de forma individualizada y fundamentada en concretas razones de seguridad o de tratamiento. No obstante, son las instrucciones del centro directivo las que se encargan de establecer ya de forma específica el procedimiento concreto para el acceso por parte de las personas privadas de libertad a su expediente penitenciario. Vamos a ver ahora cuál es la estructura de un expediente penitenciario. Imaginemos un expediente penitenciario en papel como una carpeta o un conjunto de carpetas con papeles en su interior. Unos papeles que representan todos esos documentos y actuaciones con información procesal, penal y penitenciaria de una persona privada de libertad. Bien, tras la unificación de las oficinas de régimen y tratamiento, el expediente está compuesto por el expediente, en sentido estricto, y por el protocolo. En el expediente estaría la información procesal, penal y penitenciaria, mientras que en el protocolo se encontraría la documentación que se refiere específicamente al tratamiento penitenciario.
Luego veremos cuál es esta documentación. Pero ahora vamos a ver cuál es la estructura fundamental en la que se divide físicamente el expediente para luego examinar cada una de esas partes por separado. Dentro del expediente distinguimos, en primer lugar, su portada. Luego vemos la hoja y los documentos con los datos de identificación del interno. También destacamos las hojas de vicisitudes, que son una especie de índice. Luego profundizaremos un poquito más en qué es esto. Y finalmente, por la parte más importante, el núcleo fundamental, es decir, los documentos que componen el propio expediente, debidamente ordenados de forma sistemática. Y en lo que respecta al protocolo, que luego también veremos con más detalle cuáles son los documentos, pero bueno, incluye todos los documentos relativos a la observación, clasificación y tratamiento de las personas privadas de libertad. Todos estos documentos se encontrarían en el interior de la carpeta denominada protocolo. Vamos a ver cada uno de estos elementos de forma separada y vamos a comenzar en primer lugar a hablar de la portada del expediente. Bueno, la portada es eso mismo. La portada es la primera página del expediente. Lo primero que se ve, normalmente de cartulina o de un material rígido para que permita contener el resto de documentos. La portada se utiliza por los mismos motivos que en los libros, para poner el título, para identificar desde un primer momento el conjunto de documentos que se van a encontrar en el interior de, en este caso, el expediente, del libro, ¿no? Por eso la portada va a incluir el nombre y los apellidos del interno al que se refiera, además del NIS, que es el número que permite identificar a cada persona privada de libertad, pero también va a poder incluir otro tipo de documentos, otro tipo de elementos, otro tipo de datos que se suelen apuntar, incluso a veces de forma, digamos como borrador, a lápiz, en una esquina o de forma manuscrita, para recordar aspectos relevantes, aspectos importantes relativos a ese expediente. Por ejemplo, pues si tiene la persona los permisos suspendidos, o si se encuentra en prisión provisional, o si se encuentra el interno pues incluido en algún protocolo de prevención de suicidios. O, por ejemplo, también se suele notar si el expediente es tan grande, tan voluminoso, que ha tenido que desglosarse en varios tomos, u otras muchas cuestiones que se pueden anotar en la portada según los criterios de organización de la Oficina de Gestión. Además, y en relación a la portada, también es común que en el reverso de la portada, es decir, en la otra cara de la misma página, se grape la denominada hoja de cuentas. La hoja de cuentas es un documento que tiene una estructura como la que vemos ahora en la pantalla, que sirve para resumir los datos penales más significativos del interno. Las penas que cumple o por las que está en prisión preventiva, el total de días de condena o los abonos de prisión provisional, el inicio del cumplimiento, cuándo cumple la condena, o otros datos como las fechas de cumplimiento que son más importantes o otras cuestiones. Una vez que hemos visto la portada y ese documento que se incluye detrás de la portada, en el reverso, grapado, vamos a hablar a continuación de los datos de identificación del interno. O sea, los datos que permiten reconocer a ese interno por sus características peculiares. Esto se hace particularmente a través de lo que se denomina hoja de filiación, una hoja similar a la que podemos ver aquí en la pantalla. La hoja de filiación es un documento que se elabora al ingreso en un establecimiento penitenciario de un interno y que recoge sus datos identificativos, que permiten reconocerlo en cualquier tipo de excarcelación. Hoy en día la hoja de filiación no se elabora a mano, sino que se obtiene a través del denominado SIA, el llamado Sistema de Identificación Automatizada, que es una base de datos y un programa informático de identificación que lo que sirve es para confeccionar estas hojas. Vamos a ver, aquí tenemos la hoja, pero vamos a ver rápidamente cuáles son los datos identificativos que podemos encontrar en esa hoja de filiación. Podemos encontrar, por un lado, pues los datos identificativos del interno. Tenemos aquí, es decir, donde se encuentran su NIS,
su nombre y apellidos y otros datos importantes como la nacionalidad, la fecha y el lugar de nacimiento, los nombres de los padres, pues la localidad o el domicilio de residencia, o el estado civil u otros posibles datos. También podemos encontrar en la hoja de filiación las señas particulares. Señas particulares como, vemos aquí arriba justo, son las cicatrices, tatuajes y otros datos antropométricos que sirvan para identificar al interno, como pueden ser pues la estatura, el color de los ojos, la talla u otros elementos, la complexión. También vamos a poder encontrar en la hoja de filiación los antecedentes penitenciarios, que pueden incluir, pues resumidos, una serie de datos como si se trata o no del primer ingreso en prisión. También, fundamental para la identificación, se encuentra la reseña dactilar y fotográfica, que es la fotografía de la cara del interno y las impresiones dactilares de los 10 dedos de las manos. Podemos encontrar en la hoja de filiación también la hora y la fecha del ingreso, así como otros datos relevantes sobre el ingreso, como son pues, la causa y la autoridad judicial, la persona de contacto en el exterior, el número de teléfono u otros datos de interés. Y por último, pues mencionaríamos sin más pues, las firmas. Aquí tenemos las firmas justo arriba, encima de mi cabeza. Las firmas de la hoja de filiación pues significa pues, que esta hoja es firmada por el funcionario que la elabora de la oficina de identificación y que también incluye el sello y el visto bueno del subdirector de régimen. Ahora, una vez que hemos visto los datos de identificación y particularmente las hojas de filiación, vamos a ver un elemento muy importante del expediente en el que nos vamos a detener un poquito, que son las hojas de vicisitudes. Las hojas de vicisitudes son unas hojas de papel de colores donde se van anotando por orden cronológico diferentes actuaciones o diferentes trámites que le van ocurriendo al interno y que luego encuentran su reflejo en el expediente penitenciario. Lo que se busca con estas hojas es resumir, sintetizar los acontecimientos documentales más importantes en relación con el expediente de un interno. Por tanto, estas hojas funcionan como si fueran un índice, una tabla de referencia de los documentos que hay en el interior del expediente. ¿Por qué? Porque así va a ser más fácil identificarlos y primero podemos identificarlos en las hojas de vicisitudes para luego ya acudir al interior del expediente y ver cuál es el documento o el documentos específicos al que se refiere esa vicisitud, esa diligencia que se encuentra en estas hojas. Por ejemplo, ¿que un interno ingresa en un centro penitenciario en prisión provisional? Pues eso se anota en estas hojas y luego se archiva el correspondiente mandamiento de prisión en el interior del expediente. ¿Que llega el testimonio y una sentencia? Pues eso se anota en estas hojas de vicisitudes cuando ha llegado al centro y algunos datos de referencia y luego se guarda en el interior del expediente. ¿Que resulta que se autoriza un permiso de salida por el juzgado de vigilancia penitenciaria? Pues lo mismo, se anota en las hojas y después se guarda la resolución judicial en la parte correspondiente del expediente. En este caso, si son permisos, pues sería en el protocolo. Y así con muchísimas actuaciones de recepción de documentos, trámites o incidencias que vayan surgiendo con la persona privada de libertad. Por tanto, como características, digamos, fundamentales de estas hojas de vicisitudes, señalaría las siguientes características fundamentales. En primer lugar, que son anotaciones, que son apuntes o inscripciones para dejar constancia de trámites o de situaciones. En segundo lugar, que se recogen siempre por orden cronológico, precisamente para facilitar que puedan luego buscarse o que puedan identificarse los correspondientes trámites. También, pues que son hojas muy útiles, porque permiten identificar los correspondientes documentos a los que hace referencia cada anotación en el interior del expediente. Y además permite un resumen, una síntesis de todo lo que ha ocurrido en ese expediente. Y finalmente, añadiríamos que para su constancia formal, cada inscripción debe acompañarse de las firmas de los funcionarios que realizan el trámite y de quienes lo supervisan,
que son jefe de oficinas, subdirector de gestión de régimen, y también el visto bueno del director. He dicho que las anotaciones de estas hojas se recogen por orden cronológico. Sí, pero es que también se recogen por orden sistemático, en función de la materia o del tipo de vicisitudes de que se trate. Precisamente por este motivo, para facilitar el trabajo, estas hojas son de colores y existen tres tipos de hojas de vicisitudes de diferentes colores. Tenemos la hoja de vicisitudes penadas, que es de color amarillo, en la que se recogen las anotaciones sobre las causas penales. Las hojas de vicisitudes penitenciarias, de color azul, para anotar muchísimas situaciones y trámites que no encajan en las demás hojas. Luego veremos algunos ejemplos sobre las hojas de vicisitudes penitenciarias. Y, finalmente, las hojas de vicisitudes preventivas, que son hojas de color rosa, precisamente para las causas preventivas, como el propio nombre indica, en prisión provisional. Luego profundizaremos en estas hojas un poquito más, de cada uno de los colores, pero antes vamos a ver aquí en la pantalla un ejemplo real, podemos ver, de estas hojas de vicisitudes dentro de un expediente penitenciario, obviamente de la que se han borrado lógicamente todos los posibles datos que puedan relacionarlo con cualquier interno. Podemos ver en la pantalla, por tanto, los diferentes colores de estas hojas, rosas, azules y amarillas. Y también, si nos fijamos bien, podemos ver las diferentes anotaciones en cada hoja. En el ejemplo, pues tendríamos 3 anotaciones, ¿verdad?, en cada página, como podemos ver. Y también su orden cronológico, aunque en este caso las letras son muy pequeñitas y no se vea probablemente del todo bien. Lo que sí que podemos ver, si no el orden cronológico, seguramente sí, las firmas o los sellos del funcionario de la oficina de gestión que realiza el trámite y también del jefe de oficinas que lo supervisa y del subdirector y del director que aparecen al menos formalmente, en ocasiones simplemente con un sello. Como vemos, estas anotaciones, estas diligencias son concisas porque identifican aspectos fundamentales del documento o de la situación a la que se refieren y siempre vienen precedidas de una fecha, que será la fecha de recepción del documento, de realización del trámite o de la constatación del hecho de que se trate. Vamos a terminar ahora con las hojas de vicisitudes, estudiando con un poquito más de detalle el contenido de estas hojas, diferenciando cada una de ellas. Y, en primer lugar, vamos a comenzar con las hojas de vicisitudes penadas, las hojas de color amarillo. Como he dicho antes, estas hojas contienen anotaciones de las causas penales, o sea, de las penas privativas de libertad que se están cumpliendo por el interno, porque han sido impuestas en una sentencia firme. Aquí podemos ver algunos ejemplos de anotaciones, de tipos de anotaciones que se hacen en las hojas amarillas. Aparte del ingreso en el centro, porque esta anotación, la del ingreso y baja, se realiza en los 3 tipos de hojas, aparte de eso, como digo, pues por ejemplo, se anotan en las hojas de vicisitudes penadas, amarillas, las solicitudes y recepción de testimonio de las sentencias y de liquidaciones de condena. También el inicio del cumplimiento, o cuestiones como pues, la libertad condicional y definitiva, las sustituciones de la pena por la expulsión, también las refundiciones de condena y límites máximos de cumplimiento. Cuestiones de responsabilidad civil derivadas de las sentencias condenatorias también suelen anotarse aquí. Sirva simplemente de ejemplos para que nos hagamos una idea de qué tipo de anotaciones se incluyen. Luego tenemos las hojas azules, que son las hojas de vicisitudes penitenciarias. Estas hojas son en realidad una especie de cajón desastre, porque en ellas se anotan cuestiones que tienen que ver con la vida penitenciaria del interno, pero que no se anotan ni en las hojas amarillas ni en las rosas. Por eso se incluyen inscripciones de muchos tipos de trámites y situaciones regimentales muy diversas, que tienen que ver con la seguridad, tratamiento, clasificación, traslados y muchas otras.
Por eso aquí vamos a ver ahora en la pantalla solamente algunos ejemplos que podemos encontrar. Aparte del ingreso y de la baja, que como digo, he dicho antes, se anotan en las tres hojas, pues por ejemplo, operaciones de clasificación inicial y posteriores revisiones de grado, anotaciones sobre los permisos de salida, tanto ordinarios como extraordinarios y otras salidas. También suspensiones de permisos y recursos frente a decisiones administrativas, cuestiones sobre el trabajo de los internos, remisión de peticiones y quejas de los internos, traslados, desplazamientos, sanciones y recompensas, aplicación de medios coercitivos y medidas de seguridad interior, incidentes regimentales y muchas otras cuestiones, porque se trata simplemente de algunos ejemplos. Finalmente, nos queda por hablar de las hojas de vicisitudes preventivas. Estas hojas rosas contienen las anotaciones de las causas que todavía no son firmes, porque el interno se encuentra en prisión preventiva o porque, aun estando en libertad provisional, pues el juzgado o tribunal exige su salida para la realización de juicios o para la práctica de diligencias. De nuevo, vamos a ver simplemente algunos ejemplos de anotaciones en estas hojas, como pueden ser pues, las citaciones a juicios o diligencias que acabo de mencionar, o las salidas o desplazamientos, cambios en autoridad judicial y del número de procedimiento, o prisión provisional y libertad provisional, etc. Bien, una vez que hemos visto las hojas de vicisitudes que sirven de resumen, de índice de los documentos del expediente, faltaría por referirse ¿a qué? Pues al propio expediente. ¿Qué es esto del expediente? En sí, el núcleo fundamental, pues son los documentos que forman parte del expediente en sí, que son la parte más voluminosa y en realidad, si lo pensamos bien, la razón de ser del propio expediente penitenciario. O sea, me refiero a las hojas de papel que se encuentran dentro de la carpeta física que comprende el expediente, que son muchas y muy variadas. Precisamente como son muchos los documentos y la información que hay dentro del expediente, estos documentos se anotan y se ordenan de forma cronológica y sistemática. Bueno, en primer lugar de forma sistemática, mejor dicho, y luego de forma cronológica. Es decir, que primero se ordenan de forma sistemática en función de la materia o de la temática a la que se refieran, agrupando distintos documentos que tienen relación entre sí, normalmente o grapándolos o más frecuentemente utilizando carpetas, subcarpetas o legajos. Y después, ya dentro de cada subcarpeta, se ordenan los documentos cronológicamente conforme a las hojas de vicisitudes. ¿Y qué criterios se utilizan para dividir los documentos en subcarpetas o en legajos? Pues no hay un criterio único establecido y por tanto puede ser diferente en cada oficina de gestión y en cada centro penitenciario. Aunque sí que es cierto que suelen diferenciarse varios bloques que son comunes. Y por eso vamos a hacer referencia a modo de ejemplo y para que los identifiquemos a cuáles son los más habituales que podemos encontrar. Uno de ellos es el referido a la documentación preventiva, donde se recogen los documentos a los que se refieren pues las hojas de vicisitudes rosas serían. Es decir, por ejemplo, en mandamientos de prisión provisional o libertad provisional o autos de prisión, por ejemplo. Otra carpeta podría recoger la documentación penal, con las penas que está cumpliendo la persona, porque ya hay sentencia firme. Incluiríamos aquí los testimonios de las sentencias, los autos de suspensión y revocación si hay, las liquidaciones de condenas o de las penas, las refundiciones, por ejemplo. De forma separada, o a veces dentro de la documentación penal, o en otros lugares, debe incluirse un apartado, en todo caso, sobre la responsabilidad civil. Me refiero a la responsabilidad civil derivada de los delitos, incluyendo documentación sobre las resoluciones judiciales, los certificados de pago o incluso los documentos que puedan remitir los internos. En el expediente también vamos a encontrar todo tipo de informes de la administración, es decir, que informes que elabora de oficio la administración o a solicitud a veces de órganos judiciales o de incluso órganos o autoridades administrativas.
También documentos como peticiones y quejas de los internos que se quejen o que soliciten lo que sea, tanto a la propia administración o al juzgado de vigilancia penitenciaria o a quien sea, o otro tipo de autoridades pueden plantear estas solicitudes. También se incluyen en el expediente documentos referentes al protocolo de prevención de suicidios, al que se le presta una gran importancia, incluyendo pues informes de seguimiento, informes de evaluación de los profesionales, propuestas o acuerdos de alta o de baja, entre otros muchos documentos. En el expediente podremos encontrar mucha información sobre seguridad, que suele guardarse además en una subcarpeta específica dentro del expediente. Por ejemplo, pues medidas de seguridad que se hayan aplicado, medios coercitivos, aplicación de limitaciones regimentales, autorización de llamadas telefónicas o intervenciones, partes informativos u otros documentos similares. Por cierto, separadamente también se incluyen los expedientes disciplinarios. Los expedientes disciplinarios o se guardan en esta carpeta o a veces en una subcarpeta específica. Pero son muy importantes porque digamos que los expedientes disciplinarios a su vez constituyen una especie de mini, vamos a decir, expediente, ¿no? O un expediente independiente de cada procedimiento disciplinario que se haya incoado a cada interno, cada uno conteniendo su propia carpetita con su documentación pues sabemos que son muchos documentos que puede incluir, el acuerdo de iniciación, el pliego de cargos y de descargos, las pruebas y el resultado de las pruebas, la resolución, los recursos y otros muchos documentos. Y finalmente, otro tipo de documentos que puede incluir el expediente. Aquí dejamos pues, un cajón desastre, claramente, es decir, archivo, otros documentos, porque los bloques que acabo de señalar no dejan de ser, como he dicho, ejemplos, y hay muchos otros documentos en un expediente penitenciario. Lo habitual, aunque no siempre ocurre, es que todos los documentos que no se incluyen en una subcarpeta o en un legajo específico, pues o bien se pongan al final del expediente penitenciario o bien se incluyan a su vez dentro de una carpeta que incluya documentos varios a modos de cajón desastre. Esto sería, por tanto, el contenido del expediente penitenciario, documento de expediente penitenciario en sentido estricto. Porque una vez que hemos hablado de este expediente penitenciario en sentido estricto, todo lo referido a la situación procesal, penal, penitenciaria, vamos a ver ahora el protocolo, el otro expediente penitenciario, o mejor dicho, la otra parte del expediente penitenciario, porque recordemos que tras la unificación de las oficinas de régimen y tratamiento, solamente va a existir un único expediente penitenciario por interno, compuesto por el expediente y por el protocolo. Digamos que el protocolo es algo así como el expediente, pero relativo al tratamiento penitenciario, porque incluye todos los documentos relativos a la observación, clasificación y tratamiento. Normalmente pues se incluye en su propia carpeta o legajo que está físicamente dentro del expediente penitenciario o bien adjunto al expediente penitenciario principal. Sobre la estructura del protocolo, el reglamento del 81, de 1981, recogía un artículo, el artículo 337, que establecía tres partes, ¿no? Establecía tres partes que denominaba parte de detención, parte de cumplimiento y parte de reinserción social o libertad condicional. Pero decir que hoy en día esta separación en partes del protocolo ya está anticuada. Y como ocurre con el expediente, pues ya se considera superada y cada centro suele calificar los documentos en subcarpetas o en legajos pues según un criterio sistemático. En realidad pueden ser varios los criterios que se utilicen, pero como ocurría con el expediente vamos a ver aquí los más habituales que se emplean en el protocolo. Por un lado, suele incluirse siempre una subcarpeta para todo lo relacionado con la clasificación. Es decir, para las operaciones administrativas de asignación del grado inicial y de las revisiones del grado.
Estas operaciones pues generan muchísimos papeles, muchísimos. Informes, documentos de PCD, es decir, las llamadas propuestas de clasificación y de destino, los programas individualizados de tratamiento, las propuestas de las juntas de tratamiento, las resoluciones, los recursos y otros muchos documentos. Por otro lado, otra parte del protocolo va a estar destinada a la documentación sobre los permisos de salida. Y en realidad otro tipo de salidas similares, porque el estudio y la concesión de los permisos de salida es una de las funciones más importantes de la Junta de Tratamiento, y cada permiso pues da lugar también a muchísimos documentos, muchos informes y mucha burocracia. Por ejemplo, podemos encontrar aquí pues, la solicitud del interno, informes del equipo técnico, acuerdos de concesión o denegación de las juntas, acuerdos de autorización de recursos, acuerdos de autorización, recursos, suspensiones de permiso, certificados, oficios a la policía, en fin, muchos documentos. Otro apartado importante será el relativo a la libertad condicional, porque la libertad condicional también da lugar a muchos documentos, como podemos imaginar. Partiendo de la elevación del expediente de libertad condicional por parte de la Junta de Tratamiento, que contiene un montón de documentos, como sabemos, que se recogen y se enumeran específicamente en el artículo 195 del Reglamento Penitenciario. Pero no solo los documentos enumerados en este artículo, sino otros muchos documentos, pues autos del juzgado de vigilancia penitenciaria de concesión de libertad condicional, los autos de posterior revocación, los informes de seguimiento, muchos documentos. Y finalmente, pues como ocurría en el expediente, pues otro tipo de documentos, porque en el protocolo también podemos encontrar muchísimos otros documentos que pueden formar subcarpetas independientes o que a veces se recogen por separado. Son innumerables en realidad, ¿no? Informes de observación, sobre asignación de puestos de trabajo, sobre participación en actividades de tratamiento de todo tipo, sobre propuestas de beneficios penitenciarios, acuerdos de peticiones y quejas relativos a tratamiento, etcétera. Bueno, en realidad hemos visto el expediente penitenciario y hemos hablado del protocolo de tratamiento. Y aquí en principio terminaríamos, Pero a punto de concluir este vídeo, sí que quiero hacer una pequeñita al menos referencia al llamado expediente penitenciario electrónico o informático. Y quiero hacer esta referencia porque básicamente es muy relevante, es muy importante en el sentido práctico. Porque lo que hemos mencionado hasta ahora se refiere al expediente penitenciario tradicional, en papel. Pero junto a este expediente, desde hace tiempo se encuentra un expediente en formato electrónico, que es razonable pensar que acabará por sustituir completamente con el tiempo al expediente en papel. Son las llamadas bases de datos contenidas en los discos duros, en los servidores y accesibles a través de un ordenador. Bueno, son muchas las bases de datos que se utilizan por la administración, que reconducimos a lo que llamamos ficheros automatizados, que contienen bases de datos de carácter personal y que, pues que por eso están sometidos a una serie de criterios formales en cuanto a su creación, a su modificación, a su supresión también y en cuanto al tratamiento de estos datos personales de las personas privadas de libertad. Bueno, aquí en realidad no quiero hacer referencia a todos los ficheros y a todas las bases de datos, nada más lejos, sino que de todos ellos, sin lugar a dudas, hay que mencionar, y es que no podemos dejar de mencionar, el SIP. El llamado Sistema de Información Penitenciaria. El SIP. Porque este fichero, en la pantalla aquí podemos ver un ejemplo de la interfaz gráfica del SIP. Como digo, este fichero, este sistema, surge precisamente a modo de expediente penitenciario electrónico. Es decir, surge precisamente para recoger, para poder registrar de forma informática todos o gran parte de los datos que figuran en el expediente penitenciario en papel. En la práctica es una herramienta absolutamente fundamental para el funcionamiento de los centros penitenciarios. Fundamental, porque recoge una enorme cantidad de información. En realidad, prácticamente toda la información que podamos imaginar de las personas privadas de libertad.
Y si enumero ejemplos es que me voy a quedar corto, desde datos de identificación y filiación, todos los trámites administrativos que se han seguido con un interno, en lo relativo a la situación procesal y penal y a las causas que cumple, a el cálculo de las condenas, a cuestiones regimentales y de separación interior, incidentes, medidas de seguridad, objetos prohibidos, los expedientes disciplinarios, por supuesto, todo lo referente al tratamiento, clasificación, permisos de salida, libertad condicional, ¿qué más? Los movimientos entre los centros penitenciarios, la gestión de peticiones y quejas de los internos, como digo, de todo, estadísticas, agendas, hasta las propias hojas de vicisitudes se contienen en el SIP. Muchísimas cuestiones. Y por tanto, muy importante. No quería terminar este vídeo sobre el expediente penitenciario, aunque sea en papel, sin referenciar, sin mencionar el SIP, el Sistema de Información Penitenciario. Y ahora sí que sí, ya damos por concluido este vídeo sobre el expediente penitenciario de las personas privadas de libertad, cuya formación y cuya tramitación corresponde a la Oficina de Gestión de los Centros Penitenciarios. Muchas gracias.